Bueno, rapidísimamente ya con Eli Feinstein, porque el premio a tiempo. El premio a tiempo. Buenas tardes, Alberto. Saludos a toda la audiencia. Bueno, hoy voy a hacer un comentario que la gente va a necesitar ver por Facebook Live. ¿A dónde está la cámara? Ahí. Resulta que hoy me encontré en el... ¿A dónde estamos grabando? Ahí, pero lo que es que hay delay. No te veas en el monitor, no le hagas caso al monitor. Okay. Ahí está, mira, ¿ves? Resulta que me encontré este periódico hoy, ¿verdad? La República, y titula en primera plana. Tiene una foto muy chula ahí del presidente Alvarado, lo estoy viendo, mira. Sí, claro. Y dice, gobierno sin hoja de ruta sobre aeropuerto en Orotina. Y entonces digo yo, ¿y si tiene hoja de ruta en algo más? Porque resulta que uno de los proyectos que el gobierno se supone que está impulsando a todo vapor es la incorporación de Costa Rica a la OCDE. Falta poco. Eran 22 comités que había que superar y yo no sé si ya vamos por 16 o 18, qué sé yo. Uno de los temas que hay que resolver, que la OCDE exigió, es la creación de un seguro de depósitos en el país. Bancario. Un seguro de depósito bancario. Sí. Entonces ya hay un proyecto de ley presentado por algunos diputados que pretendía crear el seguro de depósito de acuerdo a lo que exige la OCDE. El gobierno viene y presenta un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto excluye a los bancos estatales, por cierto, también a los amigos de las cooperativas de ahorro y crédito, que algunas de ellas ya crearon su propio seguro de depósito, ¿verdad? De hecho, tienen un mecanismo autofinanciado. Pero la OCDE lo que dice es, el tema bancario en Costa Rica es un desastre. Las reglas de juego son completamente disparejas. Los bancos estatales tienen que pagar un montón de tasas y sobretasas que son impuestos disfrazados para ayudar a la más variada diversidad de servicios e instituciones. Y los bancos privados, por su parte, también tienen otro montón de tasas diferentes a las de los bancos públicos. O sea, al final de cuentas, las reglas del juego son diferentes, son muy disparejas. Y la OCDE lo que dice es, en este tema del seguro, tiene que ser un único seguro universal para todos los depositantes del país. No importa si la entidad se llama Cooperativa Esto, Banco Nacional o Banco Privado de los Patitos, ¿verdad? Y entonces el gobierno presenta este otro proyecto y dice excluir a la banca pública del plan sobre depósitos frenaría ingreso a la OCDE. Y son palabras de don Rodrigo Cubero, que también muy chulo aquí en la foto, ¿verdad? Comparece en una comisión legislativa a decir que el proyecto del gobierno, yo creía que él era miembro del equipo económico del gobierno, el proyecto del gobierno frena el ingreso a la OCDE. Entonces, sí, claro, la República tiene razón, el gobierno no tiene hoja de ruta sobre el aeropuerto de Orotina, pero no tiene hoja de ruta sobre nada. Venimos pidiendo reactivación económica, no aparecen verdaderos planes de reactivación económica. El gobierno nos ha amenazado, nos ha asustado, cuando fue para crear el registro de accionistas y de beneficiarios últimos de las sociedades anónimas, dijeron que era una exigencia de la OCDE. No era cierto. La OCDE sí pidió mayor transparencia y poder determinar quiénes son los beneficiarios últimos de las sociedades anónimas para evitar que se conviertan en escudos para actividades poco edificantes, ¿verdad? Pero en ninguna parte decía que eso tenía que darse en la forma de un registro de accionistas, ¿verdad? Cuando fue para levantar el secreto bancario, porque la OCDE también dice que hay que levantar el secreto bancario, pues ahora resulta que la OCDE dice que hay que hacer un seguro de depósitos igual para toda la banca, y aquí el gobierno ahora sí que no, esta sí que no, porque por supuesto ellos, los bancos estatales, los quieren tener en otra categoría diferente, no reconociendo que los bancos estatales, lo hemos conversado aquí, lo hemos conversado en muchos lugares, los bancos estatales con su ineficiencia, con sus elevados márgenes de intermediación, son los que marcan la pauta en el mercado bancario costarricense. En buena medida, las altas tasas de interés en este país ya no son culpa de la inflación, ya no son culpa de la política monetaria,
tienen mucho que ver con la estructura de costos de estos bancos, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿por qué no quieren incluir a los bancos estatales en el seguro? Porque por ley, por constitución, los bancos estatales tienen el respaldo del Estado. Y entonces cuando han quebrado bancos estatales, se pagan de los impuestos. Y entonces terminamos pagándolos todos los costarricenses, mientras que un seguro de depósito se paga de los propios depósitos. Un porcentaje de los depósitos se destina a crear este seguro. Entonces, una reserva. ¿Ah? Una reserva. Se hace una reserva, claro, pero entonces lo paga el que lo necesita, lo paga el depositante, ¿verdad? De la manera en que lo quiere hacer el gobierno, con el respaldo de Hacienda, no con el respaldo de un seguro de depósitos. Entonces, la gente pobre que no tiene ahorros, pero paga IVA, termina subsidiando este seguro para cuando los bancos quiebran. Y no podemos decir que es que los bancos no quiebran. 1990 y no me acuerdo qué año, 4, 5, 6, quebró el Banco Anglo. Hace 2 años, 3 años quebró el Bancrédito, ¿verdad? El Banco Anglo era estatal. Sí. Sí, había sido nacionalizado 50 años antes, ¿verdad? Era un banco privado que fue estatizado y quebró en 1990 y pico. Y en el 2017 quebró el Bancrédito, ¿verdad? Entonces, realmente es difícil de comprender. Si el gobierno quiere generar confianza, y se supone que es parte del discurso de ellos, no entiende uno estas decisiones que toman. Si la ruta que marcaron fue, vamos a ingresar a la OCDE, ¿cómo puede ser que el propio proyecto del gobierno es el que establece el obstáculo para el ingreso a la OCDE? Ese es mi comentario. Estamos perdidos. Y lo interesante, y al final, al final la supervisión de los bancos tiene que ver del Banco Central. Sí, porque las entidades supervisoras, de la SUGEF y eso, dependen del Banco Central. No, lo pregunto porque el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, vaya, él conoce de estos temas, o sea, él sabe. Claro, él conoce por formación profesional, Claro. pero también porque como presidente del Banco Central es el superior de los superintendentes, ¿verdad? No superior directo, está el CONACYF, ¿verdad? El Consejo Nacional porque en este país nos encanta meter juntas directivas encima de las juntas directivas, ¿verdad? El punto al que yo estaba tratando es que Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, pero específicamente Rodrigo Cubero, por la formación que él tiene, pues él debe de saber de lo necesario, de las bondades de tener un seguro. Y es Rodrigo Cubero el que advierte que el proyecto del gobierno es el que va a frenar el ingreso. Bueno, eso. Seamos justos con él. Rodrigo comparece en una comisión legislativa y ahí es donde revela que el proyecto del gobierno le pondría un freno al ingreso a la OCDE. Yo la pregunta que me hago es, bueno, ¿y no era que Rodrigo Cubero era parte del equipo económico? Hace unos meses cuando yo hice una crítica a la política de reactivación económica del gobierno y revisé las actas del Consejo Económico y vi que se habían reunido 3 veces a lo largo de un año y no hablaban para nada de reactivación económica. Me respondieron en panel todos los ministros que tienen que, las ministras, por ejemplo, todas mujeres en ese momento, todas las ministras que tenían que ver con el área económica y Rodrigo Cubero como presidente del Banco Central. Firman 6 personas, creo que eran 6 personas el artículo, ¿verdad? La ministra de Hacienda, la ministra de Coordinación Económica, la ministra de Planificación, la ministra de Economía y la ministra de Comex y Rodrigo Cubero, ¿verdad? Entonces, sí, Rodrigo Cubero sabe. Yo lo que no entiendo es si él está en el equipo económico, tanto como para firmar un artículo en defensa del gobierno, ¿cómo puede ser que ese proyecto sale del gobierno, llega a la Asamblea Legislativa y Rodrigo tiene que ir a la Asamblea a advertir que ese proyecto va a paralizar el ingreso de Costa Rica a la OCDE? Ya. Qué bueno que lo dejamos claro. Y bueno, no sería la primera vez, y mucho menos reciente, que el gobierno toma una dirección diferente a la de la gente que trabaja con ellos, que es experta en los temas, ¿no? Y no sería la primera vez que el gobierno toma una dirección diferente de la que dice que está tomando, ¿verdad? Es que es impresionante. Eli Feinstein, discúlpame que duró muy poquito y el planeamiento público, tu amplio público, pero se nos acabó. Ahora no sé qué pasó, pero nuestra hora se encogió. Seguramente estuve hablando cosas que no valen la pena durante la primera parte. Tuviste un invitado muy agradable en la segunda parte. Sí, y que también se nos fue muy, muy pronto. Sí. Pero mira, voltea a ver a Ángelo, mira.
¿Qué dice Ángelo? Por lo menos no es David el que está ahí regañando. No, aquí el verdugo es Ángelo. No, David era el que decía que es la única persona que me puede dejar callado a mí. Me corta el micrófono. Exactamente. Bueno, gracias, Eli. A ustedes las gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.